Entrevistas, historias y anécdotas contadas por los personajes del deporte. Aquí inicia Parlante Deportivo. Llegada de Galindo, pleno, ¡gol de Galindo! ¡Gol de México! Benjamín Galindo Marentes. Amigos de Parlante Deportivo, me da muchísimo gusto saludarlos y también me da muchísimo gusto saludar a nuestro invitado. Ya vieron quién es el día de hoy, una leyenda del fútbol mexicano, el maestro Benjamín Galindo. Maestro, ¿cómo está? Lo saludo con muchísimo gusto y gracias por su tiempo. Hombre, con mucho gusto. ¿Cómo se encuentra, maestro? ¿Cómo va la salud? Se le ve y se le escucha muy bien. Sí, mucho mejor, mucho mejor. Sigo con mis terapias y realmente me siento cada vez mejor. Eso es lo importante, ¿no, maestro? Que usted se sienta mejor y se vea mejor. Y claro que sí. Maestro, me gustaría empezar para hablar acerca de su trayectoria, pues, ¿cómo llega precisamente ese apodo de el maestro Galindo? Fíjate que ese apodo me lo puso el señor que da las alineaciones en el Estadio Jalisco. Cuando yo llegué a Chivas y, y le gustaba cómo jugaba. Entonces, un día me dijo, oye, me gustaría ponerte el mote del maestro. Y al final, pues me quedó de lujo. ¿Le gustó el apodo, maestro? Sí, claro que sí. Maestro, vámonos muchos años hacia atrás. ¿Cómo fue la infancia de Benjamín Galindo allá en Tierra Blanca, Zacatecas? Fíjate que yo nací en Tierra Blanca, Zacatecas, y a los 3 años me vine a vivir a Guadalajara. ¿Qué recuerdos tiene de su infancia, maestro? La verdad que fueron muy bonitos. Era un niño muy feliz porque hacía lo que me gustaba y realmente lo disfrutaba desde niño, ¿Toda la vida jugando al fútbol? toda la vida, y muchos otros deportes. Por ahí sabíamos que su padre jugaba y practicaba béisbol. Así es. Él jugaba a béisbol, le encantaba. ¿Y usted cómo se decide por el fútbol, maestro? Bueno, pues yo desde niño, yo era fans de Atlas. Mis hermanos me llevaban al estadio, los mayores, Salvador, Luciano, con ellos me iba yo al estadio. ¿Cómo llegó esa afición por el Atlas, maestro? Pues realmente los veía jugar y me identificaba con esos colores. Después de que juego profesional, mi sueño era jugar en Chivas. Y a final de cuentas lo logró. Lo logré, claro que sí. Cuando era niño, ¿a quién admiraba? ¿Quién era su ídolo futbolísticamente hablando? Fíjate que yo siempre admiré a Michel Platini, ¿Qué condiciones, qué cualidades veía en él? que era un líder y que era un táctico del fútbol, en el cual todos lo buscaban porque sabían que jugaba muy bien al fútbol. En su equipo era el que manejaba todo el equipo. Un gran jugador tanto en la Juventus como en la selección francesa, ¿no? Sí, por supuesto. Maestro, ¿sus hermanos también jugaban con usted al fútbol cuando eran niños ya en Guadalajara? Sí, también, también. Yo tuve 5 hermanos y la verdad que todos jugaban y le pegaban bien con las dos piernas. Eran ambidiestros, igual que mi padre. Mi padre jugó al béisbol y bateaba de los dos lados, con derecha e izquierda. Viene de familia. Porque esa fue una cualidad, maestro, que usted pues lo hizo histórico, ¿no? En el fútbol mexicano, esa Y por su, facilidad. sí, ese don que mi padre Dios me regaló. ¿En qué momento se dio cuenta, maestro, que le podía pegar tanto de izquierda como de derecha? Fíjate que hay una anécdota en el primer equipo que yo jugué en mi barrio, en Santa Elena.
yo voy a tirar un tiro libre y yo acomodo la pelota y dicen que tire el zurdo. No, pues yo dejo el balón. No, pero el zurdo eres tú. Y así me conocen en el barrio como el zurdo. Y de ahí se dio cuenta que podía pegarle con las dos. Así es. ¿Qué le gustaba más, la izquierda o la derecha, maestro? Las dos, la verdad. Tuve una facilidad que no tenía ningún problema. Ya sea patear un tiro libre con zurda, tirar un penalti, un tiro de esquina, lo que fuera. La verdad que tuve esa facilidad. Maestro, debuta en el Tampico, pero Ah, ¿cómo fueron esos momentos antes del debut, ese tiempo antes de llegar a un debut profesional? fue la verdad muy inolvidable para mí. ¿Por qué? Porque ahí se me brinda la oportunidad de jugar profesional con el Gallo Jáuregui como técnico. ¿Qué sintió cuando le dijeron que iba a debutar en Primera División y lograr ese sueño? La verdad me sentía muy feliz de convivir con todos mis compañeros y sobre todo de estar donde yo soñé algún día, Y fueron varias temporadas con el Tampico. con la Jaiba Brava, sí, la Jaiba Brava y después fue Tampico Madero, los petroleros, ¿Qué recuerdos tiene de aquella época, maestro? muy bonitos. La verdad tuve grandes compañeros como el Tano Bertocci, Ever Carlos Revetria, Edmundo Marón, Guadalupe Zavala, Lalo Regis, Roberto da Silva, Sergio Lira y muchos otros que se me escapan por ahí. Un equipo interesante, aquel del Tampico. Sí, claro, siempre trataban de armar buenos equipos. ¿Qué recuerdos tiene, maestro, de ese día que debuta en Primera División? Yo debuté contra el equipo Atlante, me acuerdo. Fíjate que mi debut como futbolista profesional fue contra Atlante y de técnico también contra el Atlante. Casualidades que tiene el fútbol. Sí, Maestro, en el 86 llega a las Chivas y cumple, como nos los acaba de decir, un sueño que tenía usted de niño. así es. Y la verdad que tuve la fortuna de llegar a Chivas y en el primer año tenían 17 años de no ser campeones y yo tuve la fortuna de llegar y de ser campeón el primer año que le ganamos a Cruz Azul. ¿Qué recuerdos tiene de esa temporada de debutar en Chivas, de lograr ese sueño, maestro, de estar entrenando y decir, estoy cumpliendo otro sueño que tuve de niño? No, fue algo sensacional, sobre todo conocer a cada uno de los integrantes del Club Guadalajara, de Chivas, que era un gran grupo, excelentes personas y grandes futbolistas, como es el caso de Zuli Ledesma, Sergio Lugo, Fernando Quirarte, este Demetrio Madero, el Pelón Gutiérrez, Wendy Mendizábal, Chepo de la Torre, Omar Arellano. ¿Cómo se dio su llegada a las Chivas, maestro? Se dio porque uno de mis hermanos conoció a don Marcelino García Paniagua y yo estaba de vacaciones en Vallarta y me habló mi hermano y me dijo que si quería, que si me interesaba jugar en Chivas, le dije que ese era mi sueño y ya me hizo una cita con el presidente, don Marcelino. Me acuerdo que lo vi en el club Guadalajara y él me prometió ir a Tampico para comprarme. Y la verdad que lo hizo y lo cumplió don Marcelino García Paniagua. Maestro, cuando llega en ese año del 86
a las Chivas, ¿pensó quedarse tanto tiempo? Jugó hasta el 94 en esa primera etapa. Sí, sí, recuerdo. ¿Pensaba usted durar tanto en las Chivas? Sí, por supuesto. Maestro, ¿cómo se vive un clásico América Chivas? Intensamente. Intensamente empieza desde los entrenamientos. Desde los entrenamientos se cambian muchas veces porque quieres jugar todos los clásicos, no te quieres perder uno. Y eso la gente, el público lo hace muy diferente. Hay nervio, me imagino, previo a esos partidos, más que en otros juegos. Sí, por supuesto. Y hay una gran motivación. De tantos clásicos que jugó, maestro, ¿recuerda alguno en especial? De los primeros que yo jugué, sí me acuerdo. Me acuerdo que íbamos perdiendo 1-0 y hay un penal a favor. Y entonces yo lo pateo y empatamos el partido. Y así terminó 1-1. ¿A qué sabe meterle un gol al acérrimo rival como el América? No, la verdad que es una satisfacción personal muy bonita. Y cuando se gana un clásico, maestro, ¿cómo lo vive después? Pues primero es para tu gente, para tu familia, por todo el entorno que viven también ellos en sus trabajos y la verdad que se siente muy diferente. Y cuando se pierde un clásico, maestro, También se siente, la verdad que no es nada bueno, pues. dicen por ahí que hasta luego cuesta salir de la casa. Sí, sí, sí. Maestro, y hablando de clásicos, ¿cómo vivía usted los clásicos tapatíos contra el Atlas, al equipo que usted le iba de niño? Lo mismo, lo mismo. Era ganar sí o sí. El fútbol le da la oportunidad de jugar estos clásicos tapatíos como jugador, pero después se lo da como técnico. También, también tuve la posibilidad y la fortuna de dirigir a los dos equipos. ¿Qué siente de ese logro para alguien como usted que es de Zacatecas, pero prácticamente tapatío de estar en los dos equipos más importantes de Guadalajara? Y bueno, tuve la fortuna de, de dirigir a Chivas y Atlas. Estuve también en Santos, en Cruz Azul. Maestro, del 86 al 94, esa primera etapa en las Chivas, llegó y se volvió ídolo. ¿Qué significa para usted ser un emblema del conjunto de las Chivas? Era algo que yo deseaba, dejar un legado, dejar huella como futbolista profesional. Maestro, siempre en Chivas, corríjame si estoy mal, con el 58 en la espalda. Fíjate que yo empecé con el 9. Con el 9 tuve tres números, el 9, el 10 y el 58. ¿Cómo se da eso de tener el número 58 que allá en Guadalajara tiene un significado? Sí, mucho. Era, el dueño era don Manuel López Agredano, que era el dueño de una radiodifusora, que siempre me invitaron a que fuera yo el número 58, el primer número 58. Y la verdad que no lo dudé ni tantito. Me gustaba ese número, que ya con el tiempo hicieron que uno de cada equipo lo vistiera. Que aparte, maestro, el número en la espalda, pues ahora es un poquito más por las posiciones, eso, pero en aquella época era el que le tocara, como dice. Sí, bueno, por decir en los que yo milité, hablé con Cruz Azul y no me dejaron. Y yo traía el 7. En Santos también tuve el número 7. Maestro, ya lo decía, en su primera temporada es campeón con las Chivas. Ajá. ¿Qué significa ser campeón con un equipo como Chivas? Algo muy grande, un logro sensacional y sobre todo para los millones de seguidores.
La verdad que fue algo muy bonito. ¿Recuerda aquella final? Recuerdo el primer partido porque el segundo ya no lo jugué yo por una lesión que tuve en el primer partido, que me lastimaron la rodilla y ya no jugué el segundo. También está por ahí Octavio Hernández. Octavio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Raúl Orbañanos. Buenos días, José Ramón, Carlos. Pues aquí en la cancha un gran ambiente. Jamás había vivido Guadalajara, este Estadio Jalisco, el ambiente que tenemos. Hemos tenido Copas del Mundo, grandes equipos, pero esta mañana el ambiente es sensacional. Como ya lo decías, una ausencia importante, pero que tuvo que sufrir el Guadalajara en últimos momentos, es la de Benjamín Galindo. Está Omar Arellano. En fin, la información es aquí en la cancha del lado del Guadalajara. Raúl, José Ramón, que no juega Benjamín Galindo. Aquí está otro de los héroes, que es Benjamín Galindo, que se abraza ahora con Alberto Guerra. Vamos a ver, Benjamín, ¿contento? Sí, la verdad muy contento, porque el equipo jugó un extraordinario, jugó para el resultado y lo sacó. Gracias, gracias. Vamos a movernos, hay gran cantidad de gente, José Ramón. Está terminando como los grandes tiempos Guadalajara, moviendo el balón, tocándolo por todos lados. Alberto Guerra viene y le dice al árbitro: ¡ya! ¡Se acabó! Son campeones, campeones, las Chivas Rayadas del Guadalajara en la temporada 86-87. Y el alarido del público festeja ruidosamente el título conquistado bravamente por el equipo del Guadalajara. Maestro, más de 700 partidos en primera división. Y Ajá. ahorita hablamos de ese campeonato con Chivas, pero en su carrera es 4 veces campeón del fútbol mexicano. Así es. En el 86 con Chivas, 96 con Santos, el primer torneo corto, 96, 97 con Cruz Azul y 99 con Pachuca. Y 2 veces quedé subcampeón con Tampico, que nos ganó Monterrey y después América. ¿Cuántos jugadores en primera división, maestro, no logran ser campeón? Y usted fue 4 veces. No, la verdad, muy contento de toda mi carrera. Maestro, hablando de esa carrera, ya decíamos Santos Laguna, después de jugar en Chivas, ¿cómo era jugar en el Estadio Corona? La verdad, muy agradable. La verdad, en la comarca lagunera, lo que transmiten todos los seguidores, y son muy futboleros también. Y más que nada, yo me quedo con lo grandes personas que son. Era un estadio que costaba mucho a los visitantes. Mucho, muchísimo. Por el calor, por la gente. No, la verdad que nos fue bastante bien. También tenían, maestro, un equipo muy fuerte, el de Santos Muy- Laguna de esa época. Sí, estábamos con Alfredo Tena, que él fue el del primer campeonato, cuando le ganamos a Necaxa. Y con jugadores también muy experimentados. Sí, por supuesto. Por ahí el ruso Adomaitis, ¿no, maestro? Que después también en Cruz Azul junta con él. Jugamos juntos. Sí, sí. Maestro, como técnico, también logró un título en Santos Laguna. En el 2012. Sí, por supuesto. ¿Qué es Primero eso? ganamos la semifinal a Tigres y posteriormente nos enfrentamos al Rey Midas, que era Bucetich, en Monterrey. Y empatamos a 1 en Monterrey y le ganamos 3-1 en casa. Y ahí nos coronamos. Es otro punto importante de su carrera como técnico, ganarle a la Vucetich, que ganaba todo en esa época. Todo, todo. ¿A qué le supo ser campeón como técnico, maestro? Fue algo muy bonito porque teníamos un grupo de grandes personas y sobre todo grandes seres humanos. Y no sería como futbolista. Tenía un equipazo. ¿Se disfruta más ser campeón como técnico que como jugador o es la misma satisfacción? Para mí es la misma.
Como jugador, aparentemente lo disfrutas más porque no dependes de nadie más que de ti. Pero ya como técnico, tú eres el guía de ese grupo y eso también me gusta. Sí, es una satisfacción compartida, digamos, ¿no? Muy grande, claro que sí. ¿Qué equipo tenía ahí de a qué jugadores recuerda, maestro, con el Santos campeón? Estaba Osvaldo, estaba Baloy, estaba Estrada, el Chatito Rodríguez, Ludueña, Oribe Peralta, Lugo, Gerardo. Gerardo, sí. Un buen equipo también. Gran equipo tenía. Piden la pelota, falta. Es falta para Monterrey. 49 minutos, señoras y señores. Pide la pelota Orozco. Santos Laguna es campeón de México. Santos de la comarca gana, se acaba la miseria, se acaba la malaria. Osvaldo Sánchez la tapa en el último minuto. Oribe Peralta llega y abraza a todos. El pueblo de la comarca levanta el puño, se abrazan Adomaitis, López y Galindo. Otra vez Santos, cuarto campeón, la gente trata de invadir la cancha, es una locura la comarca, tanto lo buscaron, la quinta fue la buena. Maestro, y también dirige a Chivas, yo recuerdo mucho en competencias internacionales, como la Libertadores. Libertadores, por supuesto, que fuimos subcampeones ¿Cómo se vive una Copa Libertadores? intensamente. La verdad era muy bonito porque tuvimos la oportunidad de conocer a Jorge Vergara y que nos facilitaba los viajes. ¿Por qué? Porque él tenía sus aviones y la verdad que era muy cómodo viajar en sus aviones, que no tenías que muchas veces te ahorrabas lo que te cansa más estar en un aeropuerto y nosotros la verdad que no teníamos ese problema. Y en cuanto al ambiente de jugar en Sudamérica, maestro, ¿cómo se vivía? Muy bien, la verdad que se siente cuando vas a Sudamérica, que nos tocó muchas veces. Nos tocó contra Boca, nos tocó con San Lorenzo, Paranaense, que el brasileño, chilenos también, Y a Boca Juniors le gana, maestro. sí. Fue uno de los mejores partidos que tuvimos en la Copa Libertadores, que cuando le ganamos 4-0, con 4 golazos. Ahí está Reynoso buscando con la presión de Cassini. Chivas que mete el centro al corazón del área, la pelota que se extiende, el Bofo que la pelea. Aquí aguanta Bautista, el disparo. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Chivas! ¡Increíble! El Bofo Bautista. ¡Golazo excepcional! ¡Fenomenal! 4-0. Fíjate que si todos los goles habían sido de muy buenas hechuras, este es extraordinario. ¿Qué satisfacción le dejó a usted como técnico ganarle a un equipo tan importante como es Boca y de la manera en que lo hizo? Eso, la manera y la forma que jugó mi equipo fue sensacional. Yo nunca había visto tan contento como ese día a Jorge Vergara. Es uno de los logros más importantes junto con el campeonato que ya recordábamos de Santos. Sí, la verdad. Maestro, ¿cómo le hizo para jugar tantos años en el fútbol? Se retiró cerca de los 41, 42 años. Sí. Fíjate que yo tenía una característica de siempre entrenar bien. Y eso me ayudó mucho para mi carrera, que no tuviera lesiones
y la verdad que me fue muy bien, pues fueron 22 años, Se dice muy fácil, ¿no, maestro? 22 años en el fútbol. ¿sí? Y pura primera división. La fortuna de jugar en primera. Maestro, y quería tocar también el tema de selección mexicana. ¿Qué recuerdos tiene de la primera vez que lo convocan a selección? Sí, fue con el señor Bora, pero en la selección B. Ya cuando estuve en la A fue con Miguel Mejía Barón, que para mí es de los técnicos que más me ha marcado. Miguel Mejía Barón, ¿Por qué lo marcó, maestro? por su capacidad y sobre todo la característica que él tenía, te bajaba del pedestal donde estabas. Era un Con, tipo capaz, era un tipo que siempre te hablaba de frente. con él, maestro, la Copa América del 93, un recuerdo Ajá, de una gran selección y una gran participación. sí, por supuesto. Esa selección tenía muchos jugadores con mucha personalidad y por eso la primera vez que fuimos fue esa, en el 93, que quedamos subcampeones, que jugamos la final con Argentina. Había un jugador, maestro mexicano, con el número 17 en la espalda que tenía mucha personalidad y es con quien estamos platicando. Usted tenía una personalidad en el campo muy, pero muy fuerte. Sí, la verdad que trataba de dar lo mejor siempre para mis equipos y más para la selección, que era un honor jugar ahí. Maestro, ese penal contra Argentina y contra Goicochea, un gran atajador, ¿está usted nervioso o no? La verdad que no, me tenía mucha confianza. De ese penal me acuerdo que yo tuve a Ruggeri de técnico en Chivas y le dice, tírate a donde menos pienses. Yo dije, no, me- con mayor razón voy a verlo. En ese momento yo los pateaba, yo veía al portero, esperaba que se moviera y prácticamente así fue. Esperé a que se moviera y ya nada más se la toqué a un lado, pero me tenía mucha confianza. Ya tenía usted la decisión de tirarlo con derecha o con izquierda en ese momento. Sí, con la zurda. Y este es un momento importantísimo. ¿Quién va a lanzar? Parece que es Galindo. Galindo. Un momento importantísimo. Vamos, Benjamín. Vamos, Benja, que Tierra Blanca, Zacatecas vibra y todo el país. Déjenme decirles que todo el estadio está de pie. Y el grito es de México, México. Viene Benjamín. Atrás Goicochea. De pierna izquierda Benjamín. El disparo de Benjamín. 1-1. 1-1. Lo tiró de maravilla. ¡Gol! ¡Qué manera de lanzarlo! ¡Qué manera de tirarlo de Benjamín Galindo! Y vuelven a ondear las banderas de México. Y el partido se empata. Se vence Goicochea, aguanta Galindo y escoge y toca la pelota suavemente. No hay que cañonear, no hay que mandarla pegada al poste. El portero se vence y hay que tocarla al otro lado, así que estamos 1-1. Maestro, después de esa Copa América regresan a la Ciudad de México y se volvió loca la ciudad con la selección. Sí, cómo no. Fue un recibimiento muy bonito. Maestro, después llegó el Mundial del 94. ¿Qué significó jugar una Copa del Mundo para usted? Para mí fue algo que soñaba y la verdad fue lo mejor que me pasó a mí, jugar un mundial. Platicábamos el otro día con Claudio Suárez y nos decía de ese nervio previo al primer partido mundialista. ¿Usted Sí, cómo lo vivió? de la misma manera, porque pues no sabes primero contra quién ibas y esa incertidumbre, pero al final te tranquiliza cuando vas a calentar.
Muchos todavía decimos por qué el maestro no tiró un penal contra Bulgaria, pero bueno, condiciones, casualidades que daban. Sí, bueno, ahí el técnico era el que mandaba y a mí me dijo, con, tú vas a ser el quinto y con el quinto ganamos. Lamentablemente no fue así. Fue uno de los sueños más grandes que tuvo jugar un mundial, maestro. Y por supuesto que sí. Maestro, pasando fuera de la cancha en estos minutos de la entrevista, ¿cómo va la salud? Lo vemos y lo escucho muy bien, muy lúcido, eso me da muchísimo gusto. Un problema que tuvo de salud que lo hizo valorar más la vida. Así es. Yo soy muy católico y ahora, con lo que me sucedió, me duermo y me levanto con mi Padre Dios, dando gracias que tengo vida. Y tiene una familia, maestro, que siempre está a su lado. Muy grande, muy bonita, que siempre ha estado conmigo, en las buenas y en las no tan buenas también. Maestro, su hijo siguió sus pasos en el fútbol. ¿Qué sintió al verlo debutar? La verdad fue algo que él deseaba también. Es un tipo muy profesional y sobre todo gran jugador, que ya fue campeón también 2 veces con Cancún y nos ha tocado cuando fue campeón las 2 veces estar con él. Posición diferente a la de usted. Sí, totalmente. Él es de defensa central y mide 1,86. Yo medía 1,72. ¿Qué siente al verlo jugar, maestro? Fíjate que le platicaba a él que me dan ganas de jugar con él. Le hubiera gustado. Sí, por supuesto. Maestro, y también tiene dos hijas que no están ligadas al fútbol, pero están muy ligadas a usted siempre. Sí, claro. Sí, sí. La verdad que tengo una bonita y gran familia con mi esposa Mónica. Y ahora también, tanto usted como Mónica, disfrutando esta faceta de ser abuelos. ¿Cómo es esa faceta para el maestro Galindo? Lo mejor que me ha pasado en mi vida. Y aquí los tenemos. Fueron 2 cuatitos, ¿Cómo es el maestro Galindo como abuelo? muy cariñoso, la verdad. Y la verdad que es algo sensacional tener tus nietos, de mi yerno, con el 20% que tengan de ti, con ese me doy. Le digo, hay que rezarle al de arriba. A eso iba, maestro. ¿Le gustaría que sus nietos llegaran a ser futbolistas profesionales? Claro que sí. Ya tenemos un 9,5 y un 10. De las Chivas y de la selección mexicana después, ¿por qué no? Por supuesto que sí. Maestro, agradeciéndole estos minutos, por último, le preguntaría, ¿qué le diría usted a aquel Benjamín Galindo que nació en Tierra Blanca, Zacatecas y que jugaba al fútbol de niño en Guadalajara? Gracias por toda tu carrera y por tu comportamiento. Alguna vez me dijo mi padre, mientras más humilde seas, más chingón vas a ser. Y la verdad que siempre lo llevé en la mente, ese recuerdo de mi padre. Pues maestro, no queda nada más que agradecerle porque parafraseando lo que dijo su padre, es usted un chingón fuera de la cancha y en la cancha también fue un chingón. No, muchas gracias. ¿Qué le dice a la afición que quiere mucho a Benjamín Galindo, que no importan los colores del equipo al que le vayan, pero siempre tuvimos una admiración enorme por la calidad futbolística que usted tenía? Yo siento un gran cariño por toda la gente, sobre todo cuando me tuve mi enfermedad. La verdad, gente que ni conocía, siempre estaba rezando y la verdad se lo agradezco muchísimo a la gente que no conozco, que siempre estuvo conmigo. Ese cariño que siempre han tenido hacia mí, la verdad no lo pago con nada. Claro, es un cariño que se ganó usted con sus actuaciones dentro de la cancha
y fuera de ella. Maestro, en verdad, muchísimas gracias por su tiempo y por platicar y recordar su historia con nosotros. Claro que sí, muy contento de platicar y comentarla. Perfecto, amigos de Parlante Deportivo, las palabras y la historia de un histórico del fútbol mexicano, el maestro Benjamín Galindo. Muchísimas gracias, maestro. Hombre, te agradeces, con mucho gusto. Esto fue Parlante Deportivo.